Desde el inicio quiero que comprendas algo esencial. La realidad no está allá afuera, está aquí, ahora, dentro de ti. No es algo que simplemente sucede, no es un accidente. La realidad que experimentas es un reflejo exacto de tu estado interno. Te lo diré sin rodeos. El verdadero truco cuántico no es buscar, es recordar. No necesitas aprender a manifestar porque ya lo haces a cada instante. Cada pensamiento, cada emoción, cada variación en tu conciencia está moldeando ahora mismo los pliegues sutiles del campo en el que existes. Tú ya estás unido a todo. Nunca hubo separación, solo una creencia que la simula. Esa idea de esto soy yo y aquello está fuera es el primer velo que debe disolverse. Cuando hablo del truco cuántico, no hablo de técnicas ni de secretos antiguos. Hablo de un acto tan simple que la mente lo ignora. Recordar que el mundo externo es una proyección de tu propio campo neuronal. Durante años observé este fenómeno. Lo llamé campo neuronal, no porque resida solo en el cerebro, sino porque el sistema nervioso actúa como un traductor del misterio, una lente que decodifica la totalidad invisible y la transforma en forma, en color, en evento. Cuando ese campo está en coherencia, la realidad se organiza. Cuando se fragmenta, el mundo se distorsiona. No es que la vida te ataque, es que te responde. La realidad siempre refleja tu grado de orden interno y este es el punto que casi nadie comprende. La búsqueda hacia afuera es la gran distracción. El único cambio real ocurre dentro, no hay un allá al cual llegar, todo se teje aquí, en tu foco, en tu vibración, en la calidad de tu presencia. No estás separado de tus deseos, lo que llamas meta o sueño. Ya existe en otra frecuencia. No necesitas atraerlo. Solo sintonizarte con la versión de ti que ya lo está viviendo. No para obtenerlo, sino para colapsar esa posibilidad en tu experiencia. En mis observaciones con meditadores, sanadores, chamanes y personas comunes, descubrí siempre lo mismo. Cuando la mente se aquieta, el campo se expande. Y cuando el campo se expande, aparecen las sincronías, se encienden las ideas, se abren los caminos. No por azar, por resonancia. Todo en el universo responde a este principio. Lo semejante atrae a lo semejante, no en un sentido poético, sino físico. El campo responde a vibración, no a intención. Puedes decir quiero paz, pero si tu cuerpo vibra ansiedad, expandes caos. Puedes decir quiero abundancia, pero si dentro habita la escasez, eso es lo que amplificas. El truco cuántico es simple: alinear tu frecuencia con aquello que ya existe, y al hacerlo, lo verás manifestarse, no porque venga hacia ti, sino porque tú te mueves hacia su frecuencia. Todo requiere una sola condición: presencia lúcida. Si escuchas esto por primera vez y algo en ti siente un eco, una especie de reconocimiento, como si ya lo supieras sin haberlo leído, entonces este espacio es para ti. No es solo un canal, es un punto de encuentro con tu memoria profunda. Cuando decides quedarte, no haces un acto digital, haces una declaración silenciosa: estoy listo para recordar. Y si aún no lo estás, también está bien. El campo no obliga, solo responde. Cuando te digo recuerda, hablo literalmente. El conocimiento de cómo crear tu realidad está inscrito en ti. Solo está cubierto por capas de condicionamiento, por pensamientos lineales y fragmentos de identidad. El mundo moderno te enseñó a reaccionar, pero la conciencia crea, no reacciona. Lo que llamas yo es apenas una fracción del verdadero observador. La conciencia que eres colapsa las probabilidades. Antes de la observación, todas las posibilidades existen a la vez. Cuando interviene un observador consciente, esa ola se convierte en una sola realidad. Eso es el colapso de la función de onda. Y lo haces constantemente. La pregunta es: ¿desde qué frecuencia lo haces? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde la suficiencia?
desde la búsqueda o desde el recuerdo. La mayoría crea desde el vacío, desde la urgencia, desde la creencia de que algo falta, y el campo, coherente, responde a esa señal, te devuelve exactamente eso, carencia. El truco cuántico no es pedir, es ser el canal, ser la antena que emite la señal correcta, no desde el esfuerzo, sino desde la claridad. El campo no te entrega lo que deseas, te refleja lo que eres. Ahí comienza la verdadera revolución. No se trata de aprender más, ni de repetir mantras, ni de buscar técnicas ocultas. Se trata de observar qué estás emitiendo ahora mismo. Eso es todo. Y es suficiente. Cuando dejaban de luchar contra la realidad, cuando dejaban de desear desde la escasez, algo se abría. Entraban en una especie de neutralidad activa, en una presencia tan completa que ya no necesitaban que ocurriera nada externo. Y justamente ahí, cuando soltaban la necesidad, el campo respondía como si la llave hubiera sido dejar de pedir y comenzar a recordar que ya estaba hecho. Este es el truco que nadie te enseña porque es demasiado simple para una mente entrenada en la complejidad, pero la conciencia no responde a la complejidad, responde a la claridad. Si tú estás claro, si tu señal es pura, no importa que no sepas cómo llegará, ni cuándo, ni por qué vía. Solo necesitas saber que ya está hecho, no como creencia ciega, sino como certeza vibratoria, como una vivencia interna que no se negocia. Hay un fenómeno que observé una y otra vez. Personas en estados meditativos profundos llegaban a sentir con total nitidez que su deseo ya era una realidad cumplida. No lo imaginaban, no lo visualizaban como si fuera un sueño lejano, lo vivían como un recuerdo. Su sistema nervioso, su corazón, su respiración, todo entraba en coherencia con esa experiencia, y al salir de ese estado ocurría lo extraordinario. El mundo respondía a veces de inmediato, otras veces con movimientos imperceptibles que los llevaban directo a la manifestación. Y no era sugestión, no era pensamiento mágico, era física, era biología, era neuroconexión. Cuando tu cuerpo vibra en la emoción de ya tengo esto, estás literalmente ordenando tus sistemas. Estás enviando una señal al campo cuántico que colapsa la línea de tiempo donde eso es verdad, y como lo colapsas desde la unidad, no desde la carencia, el campo responde con precisión quirúrgica. Esto lo supe no solo por mi trabajo en laboratorios, sino por las experiencias con chamanes y sanadores. Ellos no trabajan desde la mente, no analizan, no racionalizan, se conectan, sienten y desde esa conexión ordenan la realidad. Cuando un chamán invoca la lluvia, no está rogando que llegue, está hablando con ella como con una hermana. Está recordando que ya está presente y solo necesita permitir que se manifieste. Así funciona el campo. Responde a tu relación con lo que crees que está afuera, pero no hay afuera. Todo lo que ves es una proyección del campo interno. Incluso aquello que parece fijo, duro, inamovible, solo lo es porque tu conciencia lo mantiene así. Si cambiaras tu percepción, cambiarías la forma del mundo. Eso es lo que he llamado el potencial autoconsciente, la capacidad que tiene tu campo de reorganizar la experiencia cuando tú reorganizas tu interior. El truco cuántico entonces no es manipular la realidad, sino volverte uno con ella. Y para eso necesitas desmontar la idea más limitante de todas, la idea de que tú eres un alguien separado, limitado, finito. No lo eres. Eres una expresión temporal de una conciencia que no tiene principio ni fin. Eres un nodo del campo, un vértice de la totalidad, un punto de ensamblaje que al moverse mueve el mundo entero. Y sí, puedes mover ese punto, no con esfuerzo, sino con decisión. La decisión no es un acto mental, sino energético. Es un giro interno en el que afirmas: ya no necesito vivir desde la versión de mí que lucha. Ya puedo encarnar la versión de Mike. Recuerda, cuando haces esto, no estás fabricando algo nuevo, estás restaurando una conexión que siempre estuvo ahí. El campo no necesita ser convencido, solo necesita una señal clara. Ahora bien, ¿cómo generas esa señal? Observa tu día, observa desde dónde piensas, desde dónde hablas, desde dónde actúas. ¿Estás reaccionando o estás creando? ¿Estás esperando que algo cambie afuera para sentir paz? ¿O estás eligiendo la paz como tu frecuencia base sin importar las condiciones? La respuesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre tu actual relación con el campo.
Durante mis estudios, una de las claves más reveladoras fue darme cuenta de que el universo no premia el esfuerzo ciego, premia la coherencia, no la lucha, no la urgencia, no la necesidad, la coherencia. Cuando estás alineado contigo, con tu visión, con tu energía, todo comienza a fluir no porque sea fácil, sino porque es natural. La vida es un río y tú eres el cauce. Si estás en tensión, el agua no puede pasar. Si estás en apertura, todo fluye sin resistencia. Esto lo entendí en ceremonias profundas, en experiencias de observación alterada, en los relatos de cientos de personas que no se conocían entre sí pero vivieron lo mismo. Cuando soltaban el control, cuando se rendían al momento presente, lo que deseaban comenzaba a mostrarse no como algo añadido, sino como algo que siempre estuvo ahí esperando ser visto. Entonces, el truco cuántico no está en correr más rápido, está en detenerse, en respirar, en silenciar la mente que busca y permitir que emerja la conciencia que ya sabe. Esa conciencia no duda, no teme, no espera, solo observa y en su observación crea. Muchos me preguntaban, Jacobo, pero ¿cómo logro eso si tengo problemas reales? Si mi entorno es difícil, si mi historia pesa sobre mí. Y yo le respondía lo mismo siempre. Lo real no es lo que duele. Lo real es lo que sostiene incluso en medio del dolor. Tú no eres tu historia, tú eres el campo que la contiene. Y desde ese campo puedes reescribirla, no borrando el pasado, sino cambiando la forma en que te relacionas con él. No hay trauma que no pueda ser resignificado desde la conciencia. No hay patrón que no pueda ser trascendido cuando decides dejar de identificarte con él. Esa es la verdadera libertad. Recordar que tú eres el espacio, no la forma, que tú eres la frecuencia, no el evento, que tú eres la causa, no el efecto. Cuando encarnas eso, la vida cambia, pero no porque tú la fuerces, cambia porque tú ya no eres el mismo que la vivía. Tu vibración se transforma, tu campo se ordena, tu atención se vuelve láser y entonces el mundo no tiene más opción que reflejar ese cambio. Eso es el truco. Así de simple, así de poderoso. El primer paso que debes dar es entender que no estás aislado, no lo estás nunca. La ilusión de separación es una construcción mental, un concepto que hemos cultivado con el tiempo, pero que no es la verdad fundamental de nuestra existencia. Toda nuestra experiencia está entrelazada con el campo cuántico, esa red infinita de posibilidades. La conciencia misma que te da sentido de ser no está localizada en un punto fijo dentro de tu cuerpo, sino que se despliega, se expande, se proyecta tocando todo lo que te rodea. Hace años, cuando me sumergí en los estudios sobre la percepción y los estados modificados de conciencia, empecé a darme cuenta de algo fundamental y es que las personas, sin importar su trasfondo cultural o geográfico, cuando entran en estados profundos de conciencia, accesan el mismo campo, lo que experimentan es similar. La sensación de unidad, de pertenencia, de ser una extensión del todo. Esto, en su forma más pura, es lo que los chamanes y los sanadores, aquellos verdaderos maestros de la conciencia, han conocido durante milenios y ellos no han utilizado palabras para describirlo. Han usado experiencias directas. Esa es la clave. La experiencia directa de la conciencia no conoce límites, no está confinada al cuerpo físico y mucho menos a los pensamientos limitantes que definimos como nuestra identidad. Es como una red de hilos invisibles pero muy reales que conecta todo lo que existe. Tú y yo, la roca, el árbol, el sol, el universo entero, estamos todos entrelazados en esa misma red. Esa es la red cuántica y lo que tú piensas, lo que sientes, lo que crees, no se queda dentro de ti. Se proyecta, se expande hacia afuera, hacia la red y se devuelve a ti multiplicado, amplificado. Es por eso que tu experiencia no es un accidente, no es el resultado de lo que pasa afuera, sino de cómo interactúas con esa red. Cuando comprendí esto a un nivel profundo, vi que los conceptos que conocemos como pensamientos, emociones y realidad externa no son entidades separadas, son manifestaciones de la misma esencia, vibraciones que se entrelazan como hilos que conectan todo lo que experimentas con lo que es. Piensa en ello, especie de danza cósmica en la que el universo entero responde a las vibraciones que emites. El campo cuántico entonces no responde a lo que dices ni a lo que crees que estás buscando, responde a tu vibración interna.
Cuando te conectas profundamente con esa red, cuando te alineas con ella, dejas de ser un ser aislado buscando algo afuera, te conviertes en un nodo, en un punto de inflexión que da forma a la realidad, no como algo separado, sino como una parte integrada dentro de la totalidad. Y la red, la conciencia universal, no hace otra cosa que responder a esa vibración coherente. Te invito a que reflexiones por un momento sobre esto. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste que algo estaba destinado a suceder? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien de manera aparentemente aleatoria, pero que parecía estar alineado perfectamente con lo que necesitabas en ese momento? Ese tipo de sincronías no son casualidades, son el resultado de cómo estás alineado con la red, porque cuando te alineas, todo lo que está conectado a esa red empieza a moverse hacia ti. El error que cometen muchas personas al intentar manifestar sus deseos es que creen que el mundo funciona en términos de esfuerzo y trabajo constante, pero en realidad es más un juego de resonancia y sintonización. La ley de la atracción, por ejemplo, no se basa en la idea de que el universo debe darte lo que pides. Se basa en el principio de que todo lo que está alineado con tu vibración interna se alinea a su vez con lo que eres. Si lo que deseas está en tu misma frecuencia, automáticamente lo atraerás a tu vida sin esfuerzo. El problema es que la mayoría de las personas no están alineadas con lo que buscan. Están vibrando en una frecuencia diferente, una frecuencia de escasez, miedo o duda. Y es ahí cuando la manifestación no sucede. Al entrar en el estudio de la percepción, me encontré con un principio que lo resume todo. La realidad se despliega como una proyección del observador. Es decir, lo que ves, lo que experimentas, no es una realidad objetiva que simplemente está ahí, es una manifestación del campo cuántico que responde a cómo tú la observas, cómo tú la percibes. Lo que experimentas es un reflejo de la calidad de tu atención. Si tu atención está dominada por el miedo, por la duda, por la escasez, entonces eso es lo que verás. Pero si puedes cambiar tu foco, si puedes cambiar tu estado interno, cambiarás la vibración que emites y con ello cambiarás lo que la red te devuelve. Este es el punto crucial. El truco cuántico, la verdadera clave para manifestar, radica en cómo cambias tu observación de la vida. Si sigues observando la realidad desde una perspectiva de separación, de lucha, de carencia, el campo cuántico no podrá entregarte lo que deseas. Pero si cambias tu atención hacia la unidad, hacia la integridad de la experiencia, hacia la certeza de que todo lo que necesitas ya está en ti, la red responderá. La red simplemente necesita tu señal. Cuando esa señal es coherente, cuando todo en ti está alineado, la red no tiene más opción que entregarte lo que ya existe. Piensa en todo esto como una red de cables, una red eléctrica. Si todos los cables están conectados correctamente, la corriente fluye sin esfuerzo, sin interrupciones, pero si hay un cable desconectado o si el sistema está dañado, la corriente no puede pasar. Lo mismo sucede con tu campo. Si tu vibración está fuera de sincronía, si estás emitiendo señales de duda, de falta, de miedo, la corriente no fluye. Pero cuando alineas tu mente, tu cuerpo y tus emociones, cuando todo lo que eres vibra en la misma frecuencia de lo que deseas, entonces la corriente fluye y el campo cuántico responde con precisión. La realidad externa no es algo que simplemente sucede a ti. Es una manifestación directa de la relación que tienes con el campo, con esa red de conciencia universal. La conciencia no está limitada al cerebro, no está limitada a tus pensamientos. La conciencia es un campo, y ese campo se despliega en tu vida según la calidad de tu atención. Cuando tu atención está clara, cuando tu conciencia está alineada con lo que ya eres, entonces todo lo que deseas está al alcance de tu mano. Es importante entender que aunque la red de conciencia es infinita y está disponible para todos, la clave está en cómo te conectas con ella. No se trata de manipular la red, de pedir cosas de forma superficial o de hacer rituales complicados. Se trata de unirse a la red con una vibración coherente. No se trata de luchar para que algo suceda, sino de permitir que suceda porque ya está en el campo cuántico esperando a ser percibido. Todo lo que necesitas hacer es conectar de manera genuina con lo que ya está disponible. Ahora, imagina por un momento que tu vida no es un proceso de esfuerzo constante, sino un proceso de dejar ir la necesidad, dejar ir el miedo, dejar ir las viejas creencias,
dejar ir todo lo que te separa de la red de conciencia. Cuando sueltas ese control, cuando sueltas la creencia de que necesitas hacer todo el trabajo, el campo se abre y lo que deseas se materializa con facilidad. La red no es algo que necesitas ganar, es algo que ya te pertenece, es una extensión de lo que eres. Cuando me adentré en estos estudios, comprendí que la conciencia no actúa desde el ego, no actúa desde el miedo, la carencia. La conciencia actúa desde la unidad, desde la certeza de que todo es uno. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo sientes en lo más profundo de tu ser, la manifestación deja de ser un acto de voluntad, se convierte en un acto de recordar que ya eres parte de la red, y en esa memoria la vida comienza a alinearse de forma perfecta con todo lo que eres. La conciencia no se limita a lo que ves en tu entorno inmediato, ni siquiera a lo que piensas que eres. La conciencia es el campo que conecta todas las posibilidades, todas las realidades potenciales, y cuando comprendes esto, dejas de verte a ti mismo como un observador aislado, porque entiendes que no hay separación entre tú y el mundo. Todo es un reflejo, una resonancia, una vibración que fluye sin cesar entre el campo cuántico y tu conciencia. Es en este flujo donde reside el poder de la manifestación. La razón por la que la mayoría de las personas no logran manifestar lo que desean es que viven atrapadas en una interpretación limitada de lo que son. Se ven como cuerpos separados, como mentes que solo piensan en términos de esfuerzo, de lucha, de carencia. La verdad, sin embargo, es mucho más amplia. Eres una vibración que está conectada a todo lo que existe. Tus pensamientos, emociones y percepciones son ondas que se propagan en este campo cuántico. Pero la clave está en cómo sintonizas tu frecuencia. Tu conciencia actúa como un sintonizador, como una radio, que emite y recibe señales constantemente, y lo que tú crees que es tu vida, tu realidad, es simplemente la frecuencia que estás sintonizando en ese momento. Si estás atrapado en la frecuencia de la duda, de la escasez, del miedo, entonces todo lo que verás será una manifestación de esas mismas creencias, no porque el universo te lo imponga, sino porque tú mismo te alineas con esa vibración. Cuando te sintonizas con la frecuencia de la abundancia, de la confianza, de la unidad, el campo responde y te devuelve exactamente eso. La red se reorganiza para reflejar lo que emites. Uno de los principales desafíos de manifestar con eficacia es la desalineación entre los diferentes niveles de nuestra conciencia. Tus pensamientos pueden estar enfocados en lo que deseas, pero si en tu cuerpo hay tensión, si en tu emoción hay duda o miedo, entonces estás enviando señales contradictorias al campo. Y la respuesta que obtienes es, por supuesto, confusa. No se trata de que el universo no quiera darte lo que pides. Se trata de que el universo simplemente responde a tu vibración, a tu coherencia interna. Si lo que piensas y lo que sientes no están alineados, la red simplemente no puede ofrecerte lo que realmente deseas. La clave está en crear coherencia. Al principio puede parecer complicado lograr esta coherencia, pero es mucho más simple de lo que parece. La clave está en reconocer que lo que sientes en tu cuerpo, lo que experimentas en tu corazón y lo que piensas no son cosas separadas, son aspectos de un sistema integral que necesita estar alineado. Cuando comienzas a ser consciente de esto, cuando te das cuenta de que todo lo que experimentas es una señal que está siendo emitida al campo cuántico, empiezas a entender que la manifestación es el resultado natural de esa alineación. Recuerda que el campo cuántico no responde a tus palabras ni a tus deseos superficiales. Responde a tu vibración interna, a la coherencia de lo que eres. Y para ser coherente no necesitas ser perfecto ni eliminar todas tus dudas y miedos. Lo que necesitas es aceptar y permitir que esa energía fluya sin oponerte a ella. El problema radica en que la mayoría de las personas viven una constante lucha interna tratando de forzar la realidad a través de la voluntad, sin comprender que el campo cuántico responde mucho más efectivamente a la rendición activa que al esfuerzo forzado. Cuando hablo de rendición activa me refiero a la capacidad de estar presente en el momento, de permitir que la realidad se despliegue sin resistir lo que es. Esta es una de las lecciones más profundas que he aprendido. La verdadera fuerza está en la capacidad de aceptar la vida tal como es en vez de pelear contra ella. Cuando te entregas a la experiencia sin juzgarla,
sin rechazarla, sin tratar de controlarla, abres espacio para que el campo cuántico te entregue lo que ya está disponible para ti. El campo cuántico es un reflejo exacto de tu conciencia. Por eso, cuando te alineas con una versión más alta de ti mismo, cuando te alías con una frecuencia más expansiva, más amorosa, el campo responde a esa vibración. No es necesario que lo forces, no necesitas pedir algo repetidamente, ni visualizarlo constantemente, ni mantenerlo en tu mente todo el tiempo. Lo que necesitas es ser la frecuencia de lo que deseas, vivirlo, sentirlo, serlo. Solo entonces el campo cuántico colapsará esa posibilidad en tu experiencia física. Una de las grandes revelaciones que tuve durante mis años de investigación fue comprender que la manifestación no es un proceso de atraer algo desde afuera hacia adentro. Es un proceso de recordar que ya está dentro de ti, que ya eres la versión de ti que desea esa realidad. Cuando dejas de buscar afuera lo que ya eres adentro, la manifestación se convierte en algo natural. No se trata de esfuerzo, no se trata de manipulación, se trata de simplemente ser. La red de conciencia a la que todos estamos conectados es infinita. No hay límites, no hay fronteras. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, todo lo que deseas ya existe como posibilidad en el campo cuántico, pero solo cuando tu conciencia está en una frecuencia que resuene con esa posibilidad, es cuando esa posibilidad se colapsa en tu experiencia concreta. Este es el truco cuántico. No te pones en un proceso de conseguir, te alineas con lo que ya está allí dentro de ti. No puedes manipular el campo, no puedes forzar lo que quieres, pero puedes sintonizarte con lo que ya eres. Y eso es lo que produce los resultados. De hecho, si tratas de manipular o forzar la realidad, lo que estás haciendo es crear una vibración de resistencia. Y esa resistencia es lo que impide que el campo te entregue lo que ya es tuyo. La clave está en ser el observador consciente que se alinea con la frecuencia de lo que desea y permitir que esa vibración se materialice sin interferir. El campo cuántico está lleno de infinitas posibilidades, pero es nuestra conciencia la que decide cuál de esas posibilidades se vuelve nuestra experiencia. Cada vez que te alías con una vibración de abundancia, de paz, de amor, el campo cuántico responde con precisión. Y no es un acto de voluntad ni de esfuerzo, es un acto de reconocimiento. Es como recordar algo que ya sabes, ya eres eso, ya tienes eso. Es en este espacio de reconocimiento donde empieza la verdadera magia. El momento en que dejas de luchar, el momento en que sueltas la necesidad, el momento en que reconoces tu conexión con el todo, es el momento en que la realidad se reorganiza a tu favor. Y en ese espacio la manifestación no es algo que haces, es algo que eres. Cuando comencé a entender este principio, la vida se volvió más fluida, más clara, más sencilla. Ya no necesitaba preocuparme por lo que debía hacer o por cómo debía actuar. Simplemente me conectaba con lo que ya estaba disponible, con lo que ya estaba en mi campo de posibilidad, y la realidad se movía hacia mí con la misma facilidad con la que las olas del mar llegan a la orilla. Así funciona la red cuántica. No es un esfuerzo, es una resonancia natural con todo lo que existe. El campo cuántico no responde a tus palabras, ni siquiera responde a tus pensamientos en el sentido en que normalmente lo entiendes. El campo cuántico responde a la vibración que emites, a la frecuencia interna que estás proyectando, a la coherencia de tu ser. Lo que la realidad refleja es la calidad de la energía que estás emanando en cada momento, no lo que dices, no lo que afirmas o visualizas. Quizás hayas escuchado el término manifestar en numerosos contextos y tal vez hayas probado afirmaciones positivas o técnicas de visualización para atraer lo que deseas, pero la verdad es que el campo cuántico no se ve influido por las palabras que repites ni por los pensamientos que tienes en tu mente si estos no están alineados con la energía que realmente eres en el fondo. Las afirmaciones pueden ser útiles, sí, pero solo si están acompañadas por una resonancia interna que la respalde. Y repites: soy abundante una y otra vez, pero en el fondo te sientes desesperado, inseguro o en lucha con la escasez. Lo que realmente estás proyectando es el opuesto de lo que deseas. Es por eso que la mayoría de las personas no ve resultados inmediatos cuando usan afirmaciones o visualización. Lo que estás diciendo puede ser cierto en un nivel intelectual, pero si la vibración interna no está alineada con esas palabras, el campo no podrá responder de manera efecta. El campo cuántico es extremadamente preciso.
No responde a tus palabras como si fueran una orden. Responde a la vibración que emites, a la energía que tu cuerpo, mente y emociones están proyectando. Esta es una de las claves más profundas que descubrí en mi estudio de la percepción y la manifestación. En un experimento que realicé hace años, observé a personas que intentaban manifestar cambios en sus vidas mediante afirmaciones. Algunas de estas personas repetían palabras poderosas, llenas de esperanza y confianza. Pero cuando medíamos su campo energético, su frecuencia interna era todo lo contrario a lo que decían. La incoherencia entre lo que pensaban y lo que realmente sentían bloqueaba la manifestación. No importa cuántas veces dijeran las palabras correctas, si su cuerpo no creía en ellas, si sus emociones no coincidían, el campo simplemente no podía colapsar la posibilidad de la realidad deseada. Por tanto, el truco cuántico no está en repetir palabras, no está en visualizar, no está en pensar positivamente sin tener una base sólida en lo que sientes. El campo no responde a palabras vacías, responde a tu coherencia interna. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados, el campo responde, y esa respuesta no viene porque tú lo hagas o porque le pidas al universo. La respuesta viene porque te alineas con lo que ya es, te conviertes en un reflejo del campo y lo que recibes es un reflejo de lo que ya eres, no de lo que te gustaría ser. Este principio puede parecer simple, pero es radicalmente diferente a lo que normalmente nos enseñan. Vivimos en una cultura que nos dice que necesitamos hacer algo para obtener algo. Nos enseñan que debemos luchar, esforzarnos, tener éxito, alcanzar metas, y que si no lo hacemos no recibiremos lo que deseamos. Pero la realidad cuántica no sigue esas reglas. En el campo cuántico, la respuesta no depende del esfuerzo. La respuesta depende de quién eres. La coherencia es la clave. La coherencia no significa perfección, significa estar alineado en todos los niveles de tu ser. No se trata de tener pensamientos positivos todo el tiempo. Se trata de ser honesto con tu energía. La coherencia es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en armonía. Es cuando tu energía se alinea con la energía del campo. Es cuando te conviertes en lo que deseas. En lugar de desearlo desde un lugar de escasez o falta, una de las lecciones más poderosas que he aprendido a lo largo de los años es que el campo no tiene miedo de tus pensamientos, no teme que pienses en algo negativo. Lo que el campo observa es la dirección de tu energía. Si bien es cierto que el miedo puede alterar tu energía, no es necesariamente el pensamiento negativo lo que bloquea la manifestación. Lo que bloquea la manifestación es la resistencia que crea ese miedo. Cuando tienes miedo de algo, no solo lo piensas, sino que también creas una barrera energética. Te cierras a la posibilidad de lo contrario de lo que realmente deseas, y esa barrera es lo que impide que la manifestación ocurra. En mis estudios sobre las prácticas chamánicas y las meditaciones profundas, lo que noté es que las personas que tienen acceso a una percepción más expandida no están pensando de manera constante, no están creando afirmaciones todo el tiempo. Su ser es una resonancia con el todo, su energía está alineada con el flujo del campo. No necesitan decir las palabras correctas, no necesitan repetir constantemente lo que desean. Ellos son lo que desean. La frecuencia de su ser es la frecuencia que colapsa la realidad deseada. La mayoría de las personas vive atrapada en el ciclo de las palabras y el pensamiento racional, y por supuesto, los pensamientos tienen un papel en la creación de la realidad, pero su influencia es limitada si no están acompañados por una energía coherente. En este sentido, la creación no es una cuestión de esfuerzo mental, es una cuestión de alineación energética, y la mejor manera de alinearte con lo que deseas es convertirte en la vibración de lo que ya eres. Lo que estás buscando no está fuera de ti. El amor, la abundancia, la salud, la paz que deseas ya existen dentro de ti, en tu campo cuántico. El problema es que muchas veces no estamos conectados con esa parte de nosotros. Estamos demasiado centrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, y eso genera una distorsión en nuestra frecuencia. Cuando dejas de enfocarte en lo que te falta y empiezas a conectarte con lo que ya eres, el campo cuántico responde. Es entonces cuando la manifestación se vuelve natural, porque ya no estás luchando contra la corriente, estás alineado con ella.
Este es el punto más crucial de todo el proceso. La manifestación no es algo que haces, es algo que eres. Es cuando dejas de buscar algo fuera de ti y comienzas a sintonizarte con lo que ya está dentro. Cuando entiendes esto, el proceso de manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión de quién eres realmente. Y esa es la coherencia de la que hablo. Esa es la clave que desbloquea todo. El campo cuántico responde a la coherencia de tu ser, no a tus deseos verbales. Si tus pensamientos dicen, quiero esto, pero tu emoción, tu cuerpo, tu energía dicen algo diferente, el campo solo responde a lo que eres en el momento presente, a lo que estás emanando en tu totalidad. Y este es uno de los grandes malentendidos en las prácticas de manifestación. Creemos que las palabras tienen poder por sí solas. Creemos que el simple acto de decir algo o pensar algo cambiará la realidad, pero no es así. El poder no reside en las palabras. Reside en la coherencia energética que esas palabras transmiten cuando están alineadas con el ser. Puedo decir que soy abundante, pero si en mi cuerpo hay una tensión interna de escasez, si mi corazón late con miedo y ansiedad, si mis pensamientos están llenos de dudas sobre mi capacidad para recibir, entonces las palabras pierden todo poder. El campo no está tomando las palabras como una orden, está tomando la frecuencia que esas palabras llevan consigo. Si la frecuencia interna no coincide con las palabras externas, la señal que envías al campo es confusa. La respuesta, por lo tanto, es confusa. Este es el truco que cambia todo. El campo no responde a la voluntad superficial, responde a lo que sientes, a lo que eres. Y esa vibración no se puede falsificar, no puedes pretender algo que no eres por mucho tiempo. El cuerpo y la mente siempre están enviando señales de lo que realmente está ocurriendo en tu interior. Si vives en un estado de miedo, ansiedad o duda, eso es lo que emites, aunque puedas estar diciendo lo contrario. Es por eso que muchas personas que practican la manifestación con afirmaciones o visualización terminan sintiendo frustración. La técnica no falla, lo que falla es la falta de alineación interna. El proceso de manifestación no es algo que suceda por arte de magia o por repetición de palabras, es el resultado de un cambio interno profundo, de un alineamiento entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es cuando esos tres niveles están en armonía, en coherencia, que el campo cuántico puede colapsar una nueva posibilidad en tu experiencia. Los chamanes y los sabios de todas las culturas tradicionales lo saben bien. Ellos no se dedican a pedir cosas al universo, no hacen afirmaciones constantes para cambiar su realidad. Ellos se conectan con el campo, se alinean con la totalidad, están profundamente presentes en el momento, en su cuerpo, en su respiración. Su ser entero está en resonancia con la vida. Cuando logran esa coherencia, la vida responde. La manifestación entonces se convierte en una extensión natural de su ser. Recuerdo un momento mientras investigaba en la selva, cuando me encontré con un chamán que en medio de una ceremonia simplemente se dejó llevar por el flujo del momento. No estaba pensando en lo que quería manifestar ni haciendo visualizaciones. Estaba profundamente presente en un estado de conciencia expandida. Mientras estaba en ese estado, todo a su alrededor parecía alinearse con él. El viento, el sonido de los animales, incluso las plantas, parecían resonar con su energía. No estaba pidiendo nada, no estaba forzando nada, estaba haciendo, y esa resonancia natural, esa coherencia energética es lo que provocó que todo a su alrededor se ajustara a esa vibración. Es fascinante cuando comprendes que no es necesario pedirle al universo. Lo que realmente necesitas es cambiar tu relación con él. Deja de buscar fuera lo que ya está dentro. Deja de pedir lo que ya es parte de ti. Comienza a sentirte como la versión de ti mismo que ya vive lo que deseas. Porque cuando haces esto, el campo no tiene otra opción que responder a la frecuencia que estás emitiendo. Esto no significa que debas ser perfecto, ni que debas estar constantemente en un estado de calma. Lo que quiero decir es que necesitas ser honesto contigo mismo. Necesitas permitir que la energía fluya de manera coherente. Si sientes miedo, si sientes dudas, si estás en un lugar de lucha, está bien. No se trata de reprimir esos sentimientos. Se trata de reconocerlos, de integrarlos. Cuando puedes aceptar y permitir que todas las emociones que surgen en tu campo se expresen sin juicio, creas un espacio para que la energía fluya con mayor facilidad. Y en ese espacio, la manifestación ocurre. Este es el principio fundamental que olvidamos una y otra vez.
La manifestación no se trata de atraer algo que está fuera de ti, se trata de resonar con lo que ya eres. El universo no está fuera, está dentro de ti. No tienes que ir a buscarlo, solo tienes que alinearte con lo que ya está aquí. Y cuando te alineas con esa realidad interna, esa vibración se expande al campo cuántico y se materializa en tu vida. Cuando haces este cambio de perspectiva, te das cuenta de que no hay un trabajo que hacer para atraer lo que deseas. No tienes que luchar por ello, ya es tuyo. Solo necesitas recordar que eres digno de recibirlo. Y para recordar eso, debes estar en coherencia con lo que ya eres. Cuando todo dentro de ti está alineado con lo que deseas, el campo no puede hacer otra cosa que entregártelo. No porque te lo merezcas más que otros, sino porque esa es la vibración que estás emitiendo. Es como una antena que está sintonizada a una frecuencia específica. Si tu antena está sintonizada en la frecuencia correcta, el campo cuántico responde con la información correcta. No hay que hacer nada más, no hay que manipular el proceso, no hay que trabajar más duro, solo hay que ser coherente, y ser coherente significa que tu mente, tu cuerpo y tus emociones están alineados con la realidad que deseas vivir. En la práctica, esto significa que debes ser más consciente de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que proyectas. Si te encuentras en un estado de frustración, de ansiedad, de miedo, pregúntate, ¿qué parte de mí no está alineada? ¿Dónde hay una desconexión entre lo que pienso y lo que siento? Al hacer esto, te das el espacio para integrar esas emociones y para redirigir tu energía hacia una frecuencia más coherente con lo que deseas. A veces, el truco cuántico es tan simple como respirar profundamente, liberar el miedo y volver al presente. Es tan sencillo como darte cuenta de que no tienes que hacer nada, solo tienes que ser quien ya tienes la capacidad de ser quien ya vive lo que deseas. Este es el secreto de la manifestación cuántica. No se trata de usar las palabras correctas ni de visualizar constantemente. Se trata de ser la vibración de lo que ya deseas, de sentir esa vibración en cada célula de tu cuerpo. Porque cuando lo haces, el campo cuántico no tiene otra opción que reflejar esa vibración en tu vida. Y cuando lo hace, la realidad se reorganiza como por arte de magia, para que todo encaje perfectamente con lo que eres. Uno de los conceptos más poderosos que descubrí durante mis investigaciones es el del punto de ensamblaje. Este es un término que los chamanes y las tradiciones espirituales de todo el mundo usan para describir el lugar dentro de nuestra conciencia donde se forma nuestra percepción del mundo. Es el punto desde el cual vemos, interpretamos y por tanto creamos nuestra realidad. Este concepto es fundamental para comprender cómo funciona la manifestación cuántica, porque tu punto de ensamblaje determina la forma en que experimentas y percibes la vida. Este punto no está en un lugar físico, no es algo que puedas tocar ni medir. Es un centro de percepción, una coordenada energética dentro de tu conciencia que organiza toda la información que recibes del campo cuántico. Los chamanes, a través de sus prácticas, aprenden a mover este punto de ensamblaje para acceder a diferentes niveles de conciencia, a diferentes realidades. Este movimiento les permite no solo cambiar su percepción del mundo, sino también cambiar lo que experimentan en él. Y lo más fascinante es que todos tenemos este punto y todos tenemos la capacidad de moverlo. La pregunta es, ¿cómo lo movemos? La respuesta está en nuestra intención consciente. Si eres capaz de dirigir tu atención hacia un punto específico de tu conciencia y decidir que desde allí empezarás a ver el mundo de una manera diferente, el punto de ensamblaje se mueve. Este movimiento puede ser sutil, pero tiene un impacto profundo en tu experiencia de la realidad. La manifestación cuántica no ocurre solo porque pienses en lo que deseas, sino porque decides mover tu percepción a un lugar donde esa realidad ya existe. Lo que muchas personas no comprenden es que el punto de ensamblaje no está limitado a lo que ves en el presente. Este punto tiene la capacidad de anclarte en un pasado o un futuro potencial o incluso en una realidad completamente diferente a la que conoces. Cuando logras mover tu punto de ensamblaje a un lugar donde tu deseo ya es una realidad, la red cuántica comienza a reorganizarse y la manifestación se convierte en algo natural. Imagina por un momento que el espacio en el que vives no es tan fijo como parece.
Imagina que en lugar de estar anclado a esta línea de tiempo que experimentas día tras día, puedes mover tu conciencia a un lugar diferente, un lugar donde ya tienes lo que deseas. Cuando lo haces, no estás atrayendo algo desde el exterior, estás cambiando tu punto de percepción para que ya esté dentro de tu campo cuántico. Este es el truco. La manifestación cuántica no depende de que algo externo cambie primero. Depende de que tú cambies primero, de que tu punto de ensamblaje se mueva hacia una nueva realidad. Esto no es algo que ocurra solo con la mente. De hecho, no es un acto meramente mental. Es un proceso integral que involucra cuerpo, mente y emoción. Es necesario que cuando mueves tu punto de ensamblaje, todo tu ser alíe con esa nueva realidad. No se trata solo de pensar en ella, se trata de sentirla, de experimentar en tu cuerpo las emociones que se alinean con esa realidad. Por ejemplo, si deseas manifestar abundancia, no basta con visualizar un gran montón de dinero frente a ti o repetir afirmaciones como «soy rico». Eso es solo una parte. El punto de ensamblaje se mueve cuando sientes internamente que ya eres abundante. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente en tu cuerpo el saber que no te falta nada, que todo lo que deseas está disponible para ti? Si logras sentir esa emoción, si logras conectar con esa sensación interna, el punto de ensamblaje se mueve y cuando se mueve la realidad empieza a reflejar esa nueva percepción. En mis estudios, con diferentes tipos de meditación y prácticas chamánicas, observé que las personas que eran capaces de mover su punto de ensamblaje de manera efectiva, no solo veían su realidad cambiar, sino que además se sentían más ligeros, más expansivos. El punto de ensamblaje no solo cambia tu forma de ver las cosas, también cambia la energía con la que interactúas con el mundo. Comienzas a interactuar con una versión más clara de ti mismo y eso tiene un efecto directo en cómo las circunstancias y las personas reaccionan hacia ti. En el fondo, todo es energía. Todo lo que ves, todo lo que experimentas es una manifestación de energía. Y esta energía se organiza según el punto de ensamblaje, según cómo percibes el mundo. El campo cuántico, esa red infinita de posibilidades, está esperando ser activada por tu percepción. Si tu punto de ensamblaje está en un lugar donde predomina la carencia, la lucha, el miedo o la escasez, el campo cuántico organizará una realidad que refleje esa percepción. Pero si tu punto de ensamblaje está anclado en la certeza de que todo lo que necesitas ya está disponible, el campo cuántico reorganiza la realidad para traer eso a tu experiencia. El truco de la manifestación cuántica, entonces, es aprender a mover tu punto de ensamblaje a un lugar donde tu realidad ya refleja lo que deseas. Esto requiere práctica, requiere dedicación y sobre todo requiere confianza, porque el proceso de mover el punto de ensamblaje no es algo que necesariamente veas de inmediato en el plano físico. Es un proceso interno, una práctica de alineación energética y es algo que solo puedes sentir en tu cuerpo. Sin embargo, la práctica constante de mover tu punto de ensamblaje te llevará eventualmente a una nueva forma de ver el mundo y a una nueva forma de interactuar con él. Cuando mueves tu punto de ensamblaje a un lugar donde ya eres abundante, donde ya eres exitoso, donde ya tienes lo que deseas, te conviertes en un receptor de esas experiencias. El campo cuántico no tiene otra opción que reflejar esa nueva frecuencia. Y no es porque el campo sea mágico o caprichoso, sino porque el campo responde a la energía que emites. Si tú eres el lugar donde la abundancia, el amor, la paz o cualquier otra cosa ya existe, el campo simplemente organiza la realidad para que eso se manifieste. Este proceso de mover el punto de ensamblaje no es algo que debas hacer con fuerza. No se trata de un acto de voluntad que impone una nueva visión. Se trata de un proceso de integración interna, de permitirte ser el canal de esa nueva realidad. La clave está en la percepción, y en la medida en que tu percepción cambia, el mundo cambia con ella. El punto de ensamblaje no solo organiza tu campo de visión, organiza tu experiencia. El proceso de mover tu punto de ensamblaje es, en su esencia, un acto de elección consciente. Se trata de elegir desde qué lugar decides observar el mundo, y lo más importante, desde qué lugar decides ser observado por el mundo. El campo cuántico responde no solo a la dirección de tu atención, sino a la energía con la que enfocas esa atención. Cuando decides cambiar tu percepción,
No solo mueves un punto dentro de tu conciencia, estás abriendo una nueva puerta hacia un vasto campo de posibilidades que antes no podías ver. Este es un aspecto crucial de la manifestación cuántica. La percepción no es una función pasiva. No se trata simplemente de mirar el mundo de manera diferente, sino de permitir que el mundo se vea a través de una nueva visión interna. Cada vez que tu punto de ensamblaje cambia, accedes a un campo de posibilidades que antes no existía para ti, y de manera inevitable, la realidad que experimentas se reorganiza para alinearse con esta nueva visión. Es como si de repente, al mover ese punto, pudieras ver detalles que antes estaban completamente fuera de tu alcance, como si el campo cuántico estuviera esperando ese giro en tu conciencia para permitirte experimentar una nueva versión del mundo. Al principio, este cambio puede parecer sutil. A menudo, las primeras señales de un cambio de percepción no son dramáticas. Puede ser que empieces a notar pequeñas coincidencias, sincronías que antes no habías visto, o tal vez un leve sentimiento de expansión en tu cuerpo. Estos son los primeros indicios de que el campo cuántico está comenzando a reorganizarse según tu nueva vibración, pero si persistes en mover tu punto de ensamblaje con coherencia, lo que experimentas eventualmente se materializa en tu vida de manera tangible. Un aspecto fascinante de este proceso es que el punto de ensamblaje no solo cambia la forma en que percibes tu entorno, sino también la forma en que interactúas con él. Cuando estás anclado en una percepción limitada, el mundo a tu alrededor parece estar lleno de obstáculos, luchas y desafíos. Te enfrentas a la vida como si estuviera ocurriendo contra ti. Sin embargo, cuando logras mover tu punto de ensamblaje a una frecuencia de mayor claridad y certeza, de repente todo lo que antes parecía difícil empieza a fluir con mayor facilidad. Las circunstancias, las personas, las oportunidades, todo comienza a alinearse con esa nueva percepción. Ya no estás luchando contra la corriente, ahora eres parte de ella y el flujo te lleva hacia donde deseas ir. Es por eso que el cambio de percepción no es simplemente una cuestión de pensamiento positivo. No se trata solo de repetir afirmaciones o visualizar un futuro ideal. La verdadera manifestación cuántica se produce cuando tu energía se alinea completamente con el futuro que deseas crear. Y esto no es algo que solo ocurre en tu mente. Este es un proceso integral que involucra tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. El punto de ensamblaje no es algo que se pueda mover con solo un pensamiento aislado. Se mueve cuando todo tu será está alineado con la realidad que deseas experimentar. Y esa alineación no es solo intelectual, es emocional, es física, es energética. En este sentido, el punto de ensamblaje actúa como un ancla, pero no un ancla en el sentido de mantenerte atrapado en un lugar fijo. Es un ancla que te conecta con una versión expandida de ti mismo, una versión que ya está en sintonía con las infinitas posibilidades del campo cuántico. Cuando eliges conscientemente mover tu punto de ensamblaje, estás eligiendo anclarte en esa versión más expansiva de ti. Y es desde esa nueva percepción que comienzas a experimentar una realidad completamente diferente. Lo que antes parecía inalcanzable, de repente se vuelve accesible. No es que el campo cuántico haya cambiado, lo que ha cambiado es tu percepción de él. Antes podías ver solo ciertas posibilidades, ciertas opciones. Ahora, con tu punto de ensamblaje movido a una nueva posición, todo el campo se abre ante ti. La manifestación cuántica no es algo que tú traes al mundo desde el exterior. Es algo que ya existe dentro de ti en el campo cuántico esperando a ser percibido. Cuando te alineas con esa posibilidad, el mundo responde a esa nueva vibración y todo se reconfigura a tu alrededor. La clave para este proceso es la decisión consciente. Tienes que decidir que ya no te identificarás con las limitaciones anteriores. Debes elegir un nuevo punto de vista, una nueva forma de relacionarte con la realidad. Este es el punto en el que muchas personas se estancan, no porque no quieran cambiar, sino porque no están dispuestas a soltar la identidad que han construido alrededor de su punto de ensamblaje anterior. Han estado tan identificados con su forma de ver el mundo que el proceso de cambio se siente como una amenaza, pero la verdad es que es el cambio lo que te lleva a tu verdadera expansión. Este es el mayor desafío y a la vez el mayor regalo.
El punto de ensamblaje solo se mueve cuando te permites soltar lo que creías que sabías, cuando te permites dudar de tus creencias, de tus pensamientos limitantes, de tus historias pasadas. El cambio no ocurre solo cuando piensas en lo que deseas, sino cuando permitas que tu ser completo fluya hacia esa nueva percepción. Y este es el momento en que la manifestación se vuelve poderosa, no porque hayas comenzado a trabajar más duro para conseguir lo que deseas, sino porque has trabajado menos, has dejado ir la necesidad de controlar, has dejado ir el esfuerzo de obtener algo que ya es tuyo. La manifestación cuántica sucede cuando te alineas con lo que ya eres, con lo que ya existe en el campo cuántico como posibilidad. Al cambiar tu punto de ensamblaje, también cambias tu relación con el tiempo. Dejas de ver el futuro como algo distante, como algo que tienes que esperar. En su lugar, ves el futuro como algo ya accesible, como algo que ya está disponible en el campo cuántico, esperando a ser percibido por ti. El tiempo no es una línea recta, como nos han enseñado, es una malla infinita de posibilidades, y tu punto de ensamblaje es el lugar donde eliges colapsar una de esas posibilidades en tu experiencia. Cuanto más consciente seas de este poder, más rápido podrás manifestar lo que deseas, porque ya no estarás buscando el futuro en un lugar lejano. El futuro está aquí, ahora, y puedes acceder a él en cualquier momento. El punto de ensamblaje es el centro de tu realidad. Todo lo que percibes, todo lo que experimentas está organizado desde ese punto. Y cuando decides moverte, cuando decides cambiar, el campo cuántico se reorganiza para reflejar esa nueva percepción. No es que el universo te dé lo que quieres, es que tú te mueves hacia lo que ya está disponible para ti y el campo responde. Uno de los grandes malentendidos en las prácticas de manifestación es la idea de que necesitamos algo externo para hacer que nuestra realidad cambie. Desde pequeños nos enseñan que el mundo está ahí afuera, separado de nosotros, y que debemos buscar algo fuera para obtener lo que necesitamos. Un trabajo, dinero, relaciones, éxito. A lo largo de nuestras vidas, crecemos con la creencia de que lo que tenemos y lo que somos depende de lo que el mundo nos da. Pero esta es una ilusión. Nada externo es necesario para crear la vida que deseas. De hecho, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El universo no requiere que tengas una situación o contexto específico para manifestar lo que deseas. La clave está en tu interior. No necesitas esperar a que una oportunidad llegue para saber que estás en el camino correcto. La manifestación cuántica no depende de eventos externos, depende de tu capacidad de ser coherente con lo que deseas, sin importar las circunstancias. A lo largo de mis años de investigación he observado algo constante. Las personas más conscientes, los verdaderos maestros de la conciencia, nunca intentan cambiar el mundo exterior para que coincida con sus deseos. Ellos simplemente transforman su relación con el mundo, cambia su percepción y lo que perciben se reorganiza. La vida no te da lo que pides. La vida responde a lo que eres. Cuando comprendes que lo que eres es el campo cuántico mismo, que todo lo que percibes es una extensión de tu conciencia, entonces ya no necesitas nada afuera para manifestar lo que deseas. La realidad no te sucede, la realidad la creas. Y crear no requiere esperar que algo suceda primero. Si te alineas con la vibración de lo que deseas, el mundo externo se reorganiza, no hay reglas, no hay condiciones. El campo cuántico es una red infinita de posibilidades, siempre disponible para ti. Solo debes elegir a qué parte de esa red decides alinearte. Este es nuestro poder más grande, la capacidad de elegir nuestra vibración interna y de sintonizar con lo que ya deseamos. No se trata de luchar, se trata de ser la corriente. La vida fluye hacia ti cuando dejas de resistirla, cuando dejas de buscar afuera lo que ya habita dentro. Esto aplica a todo: amor, abundancia, éxito, paz interior. Todo comienza dentro, y cuando estás alineado con esa verdad, el campo reorganiza tu mundo para que tu vibración se manifieste. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo manifestar abundancia si no tengo dinero? ¿Cómo puedo manifestar amor si estoy solo? ¿Cómo puedo manifestar éxito si no tengo oportunidades? La respuesta es siempre la misma.
no necesitas nada fuera. Lo que necesitas es transformar tu relación interna con esas áreas de tu vida. Si te alineas con la vibración de abundancia, el dinero aparecerá, no porque lo persigas, sino porque tu frecuencia ya es abundancia. Si te alineas con la vibración de amor, no necesitas esperar a que alguien te ame. Ya eres amor. Y desde esa frecuencia, todo lo que resuene con ella se acercará a ti. El mismo principio aplica a todo lo que deseas manifestar. La manifestación cuántica no ocurre a través del esfuerzo externo, ocurre a través de la coherencia interna. La mayoría lucha, corre, pide, insiste, pero el campo cuántico no funciona así. No premia tu esfuerzo, responde a lo que eres. La clave no es hacer, la clave es ser. No te preguntes qué debes hacer para obtener lo que quieres. Pregúntate, ¿quién debo ser para recibir lo que ya soy? Cuando estás alineado, la manifestación se siente natural. No necesitas nada más que mantener coherencia con tu vibración y todo comienza a surgir. El universo no te da algo como un premio. Tú ya eres eso. El campo responde a tu ser, no a tus circunstancias externas. Todo lo que percibes como carencia es solo el reflejo de creer que te falta algo. Cuando dejas de creerlo, lo que necesitas aparece de forma natural. En mis estudios, observé personas que eran verdaderos maestros de la conciencia. Sin más recursos que otros, sin más habilidades que otros, su presencia era diferente. No esperaban que algo sucediera para sentirse completos. Ya estaban alineados con la vibración de lo que deseaban y el campo respondía a esa coherencia. La manifestación no era un resultado de técnica, era un resultado de su alineación interna. No ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y práctica. Pero lo hermoso es que no necesitas esperar a que algo suceda afuera para sentir que ya lo tienes. Puedes sentirlo ahora. Cuando lo sientes ahora, cuando te alineas con esa vibración ahora, el campo comienza a reorganizar tu vida. La verdadera pregunta no es qué necesitas afuera, sino a qué vibración te estás alineando ahora. No importa lo que piensas o dices, importa lo que sientes. Si tu vibración es coherente con lo que deseas, todo comienza a suceder sin esfuerzo. No porque el campo te lo conceda, sino porque ya eres esa frecuencia y el campo responde a ella. El verdadero truco de la manifestación cuántica, el cambio viene de adentro hacia afuera. No necesitas dinero, relaciones, ni circunstancias para ser quien eres. Ya eres quien deseas ser. Cuando lo entiendes, todo comienza a fluir hacia ti de forma natural.